Este es el vídeo número 11 y es el último de la serie de tutoriales de Beltronic 3.0. En él te voy a enseñar a manejar la ventana de reproducción del ciclo, a situar los vídeos en los monitores y a dimensionarlos. Cuando tengas programado y revisado el ciclo, debes reproducirlo para comprobar que todo está correcto. Y si has incluido vídeos en el ciclo, tendrás que situarlos en los monitores donde deban mostrarse y darles el tamaño y posición adecuados. Para ello, pulsa el botón Reproducir y entrarás en la ventana de reproducción que ocupará todo el monitor principal y todos los que tengas conectados a la tarjeta gráfica del PC. Como ves, la ventana consta de un fondo negro, un bloque de varios paneles con los controles necesarios y los marcos donde se visualizan los vídeos. En principio estos aparecen en tamaño pequeño y distribuidos en el monitor principal de manera que quepan todos. Para moverlos y ajustarlos al tamaño adecuado, debes entrar en el modo de posicionamiento dimensionado, pulsando la tecla P del teclado. Como ves, el bloque de controles se desactiva y aparecen unos marcos alrededor de los vídeos y un panel con los controles para cambiar su posición y sus dimensiones. Para cambiar la posición de cada vídeo, puedes arrastrarlo con el ratón hasta situar cualquiera de sus esquinas en la posición aproximada que deba tener y posteriormente puedes arrastrar cualquiera de sus lados hasta darle el tamaño aproximado que deba tener. Las proporciones del vídeo se mantendrán siempre, sea cual sea el lado que arrastres. Posteriormente puedes ajustar más finamente su posición y su tamaño mediante los controles del panel visible. Si usas varios monitores, el monitor principal debe estar siempre situado a la izquierda, tanto físicamente como en la utilidad de configuración de las pantallas de Windows, el segundo monitor a la derecha del principal y así sucesivamente todos los demás monitores que conectes. Para el vídeo he usado dos monitores conectados a la tarjeta gráfica del PC y el vídeo del cielo lo llevo al monitor número 2 arrastrándolo con el ratón. Y lo ajusto para que ocupe toda la pantalla. Como explico en el manual del programa, como pantallas adicionales para reproducir los vídeos, puedes usar tanto monitores de ordenador, como televisores, proyectores de vídeo, pantallas LED de gran tamaño, o incluso un móvil o una tablet, usando un software adecuado para conectar el móvil o la tablet al PC como monitor externo. El manual del programa incluye una sección en la que explico cómo trabajar con varias pantallas y cómo configurarlas. Cuando hayas situado los vídeos y les hayas dado el tamaño adecuado, puedes salir de la ventana de reproducción y guardar el ciclo para que las posiciones y los tamaños queden guardados. El panel número 1 de los controles, situado en la parte superior izquierda del bloque de controles, dispone de unas barras de progreso que van indicando el nivel que va adoptando cada salida durante el ciclo. Inicialmente se muestran las 36 primeras, pero si has activado más salidas, podrás verlas pulsando el botón con una flecha hacia la derecha que hay a la derecha del conjunto de barras de progreso. Pulsando el otro botón con una flecha hacia la izquierda, podrás volver hacia atrás hasta ver las primeras 36 salidas. Encima de los botones con las flechas hay 4 indicadores correspondientes a la luz de sala y a las 3 cortinas motorizadas que se encenderán cuando se active cada una. En el panel número 2, situado debajo del panel número 1, tienes una línea de tiempo con una barra de progreso y un cursor de tiempo, que van indicando el momento en el que se encuentra el ciclo durante la reproducción. También dispones de 9 botones con los que puedes activar cada una de las 9 iluminaciones fijas que programaste en la ventana de salidas, iluminaciones fijas y vídeos. Estos botones solo estarán activos mientras el ciclo esté en stop. Como ves, al pulsarlos, las luces toman suavemente los niveles que programaste en la iluminación fija correspondiente, y los vídeos se sitúan en el fotograma que elegiste para esa iluminación fija.
Para salir de las iluminaciones fijas basta con pulsar el botón Stop. Al lado derecho del noveno botón se encuentra el botón Ocultar Mostrar, cuya función ya expliqué en el vídeo anterior, y a su derecha los botones de reproducción del ciclo, que son análogos a los de la ventana de programación gráfica, aunque aquí hay dos botones adicionales, para saltar manualmente de un ciclo al siguiente o al anterior en los ciclos múltiples. A la derecha de los botones de reproducción está el botón Salir, que cierra la ventana de reproducción. El panel número 3, que está a la derecha del panel número 1, dispone de los botones de reproducción de la música ambiente, que funcionan de forma análoga a los de un CD de música. También dispone de los botones del volumen general, que abre el mezclador de sonidos de Windows, y del volumen de los sonidos del ciclo, cuyo funcionamiento es igual que el de los controles de volumen del resto de ventanas que ya fueron explicados en vídeos anteriores. El panel número 4, situado en la esquina inferior derecha del bloque de controles, es un panel indicador que muestra el ciclo o fundido que se está reproduciendo, el estado en el que se encuentra y el tiempo transcurrido de ese ciclo o fundido. Por último, el panel número 5, situado en la esquina superior derecha del bloque de controles, alberga los botones con los que podrás cambiar de ciclo manualmente estando en alguna de las iluminaciones fijas. Bien, pues hasta aquí la explicación de cómo se maneja Beltronic 3.0. Si has visto los 11 vídeos tutoriales y vas probando en el programa todo lo que te he explicado en ellos, estarás perfectamente preparado para manejar adecuadamente el programa y utilizarlo para iluminar tu Belén de la forma que desees. Para más información te aconsejo que consultes el manual de uso que lleva integrado el programa. Y si quieres aprender las mejores técnicas de iluminación con luces LED, te aconsejo mi libro digital Cómo iluminar tu Belén con luces LED. Y si te interesa tener el programa o el libro, puedes contactar conmigo en el correo que ves aquí. Un saludo y que disfrutes de Beltronic 3.0.